10.6.21. Ejemplo, abuso sexual por parte del padrino. La muchachita, que entonces tenía 3 años, a la que pertenecen estas imágenes, había sufrido abusos sexuales por parte de su padrino durante 1 año. Sufrió un conflicto de fondo semisexual repugnante en el relé del cuerpo del útero. La madre tenía conocimiento de estas violaciones. Cuando esto cesó, tras 1 año, la niña tuvo una solución del conflicto y por lo tanto un gran edema en el relé del útero en el tronco cerebral, puente. Siempre tenía sueño a causa del flujo obstaculizado del líquido cerebroespinal. Desafortunadamente para ella la operaron los aprendices de brujo, quienes la extirparon gran parte del tronco cerebral. La niña murió miserablemente de una muerte que se podía haber evitado, que la nueva medicina habría evitado seguramente porque el momento crítico se habría superado con remedios conservativos sin intervención quirúrgica. 10.7. El conflicto sexual femenino en la TAC cerebral. TAC de una paciente de 40 años diestra con carcinoma del cuello del útero. El FH a la izquierda perinsular está activo. Conflicto sexual. Su marido le había dicho tras una bellísima noche de amor que no había tenido mucha importancia. Se le diagnosticó un carcinoma del cuello del útero además de una úlcera de las venas coronarias, según la nueva medicina, CL, separación del marido. La paciente sobrevivió a la crisis epileptoide de la embolia pulmonar. Después de 3 meses el parte médico de la muestra era negativo. TAC de una paciente de 34 años, también diestra, que tenía un carcinoma del cuello del útero con úlcera de las venas coronarias. El correspondiente FH tiene un edema de solución. El conflicto sexual, su compañero se había ido a la cama con su mejor amiga, dejándola embarazada. La CL se produce con la reconciliación de las 2 amigas. El conflicto duró 7 meses. Sin embargo, la paciente gracias a las elevadas dosis de cortisona sobrevivió a la dramática crisis epileptoide, infarto cardíaco derecho o embolia pulmonar, que se produjo justo después de realizar estas imágenes. Sobrevivió también al carcinoma del cuello del útero y al correspondiente tumor cerebral sin ninguna terapia de la medicina tradicional. 10.8. El conflicto de territorio masculino en la TAC. El equivalente masculino del conflicto sexual, el conflicto de territorio. En el hombre diestro el FH en la TAC se encuentra siempre a la derecha perinsularmente. Esta es una de las más bellas imágenes de mi colección. Se ve un vasto FH con tejido glial a la derecha peninsularmente con un gran edema perifocal e intrafocal, flecha derecha. La flecha de abajo a la izquierda indica el relé occipitobasal a la izquierda para el testículo izquierdo, inervado homolateralmente desde el cerebro al órgano. También este FH tiene un edema intra y perifocal. Al final se ve una edematización de la médula cerebral dorsalmente a los cuernos posteriores de los 2 ventrículos laterales, correspondiente a una desvaloración de sí mismo con osteólisis en la zona de la pelvis en los 2 lados. Todos los conflictos están por lo tanto en solución. ¿Qué había sucedido? Se trataba de un anciano agricultor de la Baja Sajonia cuyo único hijo se había herido gravemente en un accidente de motocicleta, y como dijo el padre, había pocas esperanzas de que sobreviviese. El padre creía que si el hijo hubiese sobrevivido sería solamente un estorbo. Dado que su hijo era también el único heredero de la granja, sufrió un violento conflicto de territorio que solo se puede comprender si se tiene una mentalidad granjera. Y al mismo tiempo sufrió también, como es normal en cualquier buen padre, un conflicto de pérdida con carcinoma del testículo izquierdo. Desde el día del accidente tuvo pinchazos en el corazón, angina de pecho, todo ello a diario. El conflicto de territorio duró unos 6 meses. Al final el hijo pudo abandonar la sección de cuidados intensivos y eso fue la solución del conflicto para el padre. 4 semanas después de que el hijo había comenzado nuevamente a trabajar, el padre, en el punto máximo de la fase de reparación, con hinchazón ulcerosa de las arterias coronarias, tuvo un infarto cardíaco izquierdo con vértigos, dolores de cabeza, pérdida del equilibrio. Además, como señal de la fase PCL de la necrosis testicular se llegó a la hinchazón de un testículo. Antes de que un neurocirujano quisiera operar sus tumores cerebrales el paciente dejó a toda prisa la clínica. 10.8.1. Ejemplo de una denominada constelación esquizofrénica en la TAC, aquí en presencia de una combinación de conflicto sexual y de territorio. Estado tras una constelación esquizofrénica, los 2 FH tienen un edema en solución.
A la derecha se ha formado un quiste por el edema intrafocal y la laceración del tejido dentro del FH. La paciente tenía una presión cerebral y se habría podido intentar salvarla con una cura de cortisona. Por el contrario, fue prácticamente sedada con la morfina a causa de la metástasis cerebral generalizada. Dos configuraciones concéntricas en fase CA en la zona perinsular derecha e izquierda. Esto corresponde a una constelación esquizofrénica y precisamente en este caso a una constelación obsesiva post-mortal en una mujer jefa de una comunidad religiosa que pensaba diariamente cuál sería la otra mujer que tendría a su marido, bien parecido, a su muerte, estaba gravemente enferma. 10.9. Configuraciones concéntricas en el hígado. Algunas configuraciones concéntricas en el hígado son siempre el estado precoz de un denominado adenocarcinoma hepático solitario. La configuración concéntrica del órgano está en correspondencia con la configuración concéntrica del cerebro, o dicho con más precisión, varias configuraciones concéntricas en el órgano pueden corresponder a una única configuración concéntrica en el cerebro. Lo interesante de esta correlación encontrada empíricamente está en el hecho de que prácticamente el cerebro y el órgano oscilan al mismo ritmo con las configuraciones concéntricas, es decir, podemos imaginar el órgano con sus núcleos celulares, que están todos conectados entre ellos, casi como un segundo cerebro, como un cerebro del órgano. El cerebro del órgano y el cerebro central oscilan en la misma fase de un modo igual, como muestran nuestras configuraciones concéntricas. A veces el cerebro central da órdenes al cerebro del órgano, por ejemplo, la motricidad, a veces el cerebro del órgano proporciona informaciones al cerebro central, por ejemplo, la sensibilidad. Esto ya lo sabíamos en parte por la neurología, pero hasta ahora se había ido más allá porque no se conocían las correlaciones descubiertas por la nueva medicina. Las imágenes siguientes muestran la evolución de tales configuraciones concéntricas en el hígado. En las dos secciones siguientes vemos los focos ya calcificados, los nuevos focos activos y los procesos de reparación que corresponden a un proceso crónico de recaída. Nueva fase de reparación de este estado residual, calcificación, con carcinoma hepático solitario tras la fase de solución, correspondiente a un miedo de morir de hambre que se repite de modo crónico. Se ve siempre la estructura circular de los adenocarcinomas hepáticos que deriva de la configuración concéntrica originaria. También en los huesos vemos el mismo fenómeno cuando en la TAC se encuentra fortuitamente la fase activa, es decir, la configuración concéntrica en el órgano. La imagen muestra dos focos activos en la configuración concéntrica de un cuerpo vertebral. La TAC indica que están en curso la osteólisis ósea, es decir, descalcificaciones de la vértebra que corresponde a un conflicto activo de desvaloración de sí mismo. Al lado vemos en una imagen de la misma serie focos todavía activos marginales, en total 3 formaciones en anillo del cerebro del órgano. 10.9.1. Conflicto de morir de hambre porque las cocineras se van. He metido en este libro el caso de una paciente de 43 años diestra porque es muy convincente a nivel orgánico. La paciente se había casado a los 20 años con un buen partido, pero tenía un problema, odiaba cocinar y comer y sobre todo ocuparse de la casa. El marido le permitía el lujo de tener una cocinera y una asistente. Aunque entendía bien poco de cocina, prácticamente nada, se metía a hacer de señora de la casa. Las cocineras no lo soportaban y una tras otra iban dejando la casa entre peleas siempre por la misma razón, que no teniendo ni idea de cocina, no sabía ni lo que quería. Pensamos que la mujer sufrió su primer DHS con programa EBS de miedo de morir de hambre cuando una cocinera, que era mejor que todas las otras y con la que siempre consiguió llevarse bien, la dejó un viernes por la tarde cuando el sábado siguiente habían invitado a un gran número de personas a comer. Cada vez que una cocinera, a menudo el viernes por la tarde, dejaba la casa por una pelea, sufría una recaída. Desde hacía 8 años había cogido una cocinera extranjera que era muy buena. Tras 3 años un día le dijo que se había casado el fin de semana anterior. Sufrió nuevamente una recaída y un conflicto de separación del compañero, con adenocarcinoma mamario ductal derecho, porque creyó que también esta buena cocinera se iría en poco tiempo. Pero no se fue y la paciente tuvo una solución con sudor nocturno para el conflicto de miedo de morir de hambre, como en las anteriores recaídas. Por el contrario, y extrañamente, el conflicto de separación no se resolvió, porque permaneció el miedo de que la cocinera se fuera. A comienzos del 94 se descubrió el pequeño nódulo cirroso en la mama derecha, que fue amputada y, profilácticamente, también la izquierda. 4 años después, en noviembre del 1998,
un viernes por la tarde la cocinera se fue, sin decir ni una sola palabra, tras una pequeña pelea. Nuevamente la paciente sufrió una fuerte recaída. Cuando algunas semanas después consiguió encontrar otra cocinera, nuevamente tuvo sudoración nocturna hasta la mañana, TBC. Habiéndole encontrado casualmente ahora adenocarcinomas al hígado, se dijo, adenocarcinoma mamario con metástasis en el hígado y en los huesos, ante lo que no cabía paliativamente otra cosa que no fuera quimio y morfina. Gracias a la nueva medicina se puede ahora entender el conflicto, contribuir a evitar nuevas recaídas y librarse de la locura de los medicuchos. Este TAC del hígado es extremadamente interesante para un experto. Aquí está la particularidad de que se trataba de diferentes cocineras, pero siempre del mismo conflicto, casi exactamente. Y siempre en la solución teníamos una TBC con sudor nocturno y temperaturas subfebriles. Con esta imagen de noviembre del 1998 nos encontramos, tras una recaída particularmente fuerte, nuevamente en fase de reparación tuberculosa. Vemos que gracias al denominado edema intrafocal las cavernas vuelven a llenarse parcialmente volviéndose bien visibles. Pero cavernas semejantes pueden permanecer también más o menos cerradas porque a causa de la presión del parénquima que está alrededor durante ese tiempo estaban en parte consolidadas. En casos parecidos vemos solo el nuevo edema perifocal. Las dos flechas estrechas indican las osteólisis de las costillas hinchadas y de nuevo llenadas con una notable cantidad de callo paraesternalmente a la izquierda y a la derecha. La flecha larga arriba a la derecha indica el estrato de silicona con el que se reconstruyó nuevamente la mama derecha. También la mama izquierda, que había sido amputada profilácticamente, tiene un implante de silicona que, sin embargo, en esta radiografía se ve solo muy al exterior a la izquierda. Con la doble amputación se explica la desvaloración de sí, ya no valgo nada. El implante de silicona fue para la paciente la solución del conflicto de desvaloración de sí, es decir, la recalcificación que aquí vemos antes que se haya completado. En esta imagen de resonancia magnética del paleoencéfalo se ve el relé del hígado con una moderada coloración como signo de la nueva solución de la recaída. En esta imagen del hígado, que muestra una sección un poco más arriba respecto al TAC precedente, están señalados no todos, pero algunos de los focos hepáticos en solución tuberculosa crónica y en recaída crónica. También para estos vale lo que se dijo arriba. Particularmente interesante es el hecho de que en el FH del órgano se pueden reconocer bien las estructuras circulares y el edema intra y perifocal. 10.10. Ninguna operación en el cerebro. Dos casos casi idénticos en comparación. Los dos casos siguientes son muy parecidos entre ellos. Los dos fueron presentados juntos por un médico de Gelsenkirchen en la conferencia de verificación de la Universidad de Düsseldorf, bajo la presidencia del profesor Stenmann. Los dos pacientes, que eran de pueblos cercanos, se conocían. El primer paciente de 28 años y el segundo de 19 eran los dos diestros. Los dos ya tenían en el lado cerebral derecho un conflicto activo y habían sufrido casi al mismo tiempo un segundo conflicto, prácticamente igual. Por lo tanto, estaban los dos en constelación esquizofrénica. Se les diagnosticó, más o menos en el mismo periodo, un tumor cerebral en el centro motor laríngeo. Desde aquel momento sus caminos se separaron, uno conoció la nueva medicina demasiado tarde, ignorante se dejó operar el cerebro porque le habían dicho que si no lo hacía moriría enseguida. Con un miedo terrible accedió a la intervención. Durante 2 o 3 meses se sintió un poco mejor, porque naturalmente la presión cerebral causada por el edema había desaparecido, pero 6 meses más tarde estaba muerto, como casi todos los operados de cerebro, con poquísimas excepciones. También el otro paciente estaba en la clínica para operarse. Pero por suerte faltaba la reserva de sangre necesaria. El fin de semana le dieron vacaciones y aprovechó para asistir a la conferencia de verificación de Gelsenkirchen. Los médicos presentes consiguieron convencerlo de que la operación del cerebro era un tema muy peligroso. Cuando el lunes el paciente comunicó a los médicos de la sección de neurocirugía que prefería no operarse, se declaró que el tumor no era operable porque era demasiado grande y maligno. Se tomó en consideración solamente la quimio y las irradiaciones, y eso con un pronóstico muy reservado. El paciente profundizó en el estudio de la nueva medicina, la entendió y no se dejó operar. Como se pronosticó, tuvo molestias durante algunos meses, después de que estaba nuevamente sano y en condiciones de trabajar.
Tras 5 años, la aseguradora del trabajo cambió a la fuerza el diagnóstico de tumor cerebral maligno por un cavernoma cerebral benigno porque no se podía aceptar que con un tumor cerebral maligno se hubiese curado sin operarse. El paciente del primer caso había tenido un rencor en el territorio en el puesto de trabajo algunos meses antes del segundo conflicto por la casa que estaba construyendo. En el momento del segundo conflicto en otoño del 91, el primero estaba todavía activo y se experimentó como una recaída conflictiva del primero. A causa de la construcción de la casa, el paciente estaba bajo un fuerte estrés, también por cuestiones de tiempo, porque construía la casa prácticamente solo. Sufrió el segundo conflicto cuando quiso montar una lámpara en las escaleras, se resbaló de un andamio y cayó 7 metros abajo. Consiguió, con un último esfuerzo, agarrarse a una tabla, quedando suspendido en el vacío, y con mucha fatiga y esfuerzo consiguió volver a tierra firme. Después le temblaba todo el cuerpo. El conflicto de susto improviso permaneció activo mientras que duró la construcción de la casa, porque tales situaciones se podían repetir, aunque fuera de un modo menos peligroso. Desde entonces trabajaba en condiciones más seguras, pero siempre temblaba cuando trabajaba suspendido entre el cielo y la tierra. En primavera la casa estaba terminada y entonces se llegó a la solución del conflicto. Volvieron trágicamente los signos de presión cerebral, disfunciones del habla y una crisis epiléptica. Seguidamente llegó el diagnóstico y el pánico causado por la medicina tradicional. De poco sirvió decirle seguidamente que no debería operarse. Murió como una víctima del oscurantismo científico de la medicina oficial, que opera de mala fe, sabiendo bien que tales operaciones tienen una mortalidad casi del 100%. El paciente había sufrido un conflicto motor cuando había caído al hueco de las escaleras durante la construcción de su nueva casa, consiguiendo al final agarrarse y no caer. En estas imágenes TAC del 8 de marzo de 92 del paciente de 28 años, a la derecha con medio de contraste, a la izquierda sin, vemos los siguientes FH, imagen izquierda, estado antes de la operación. Flecha a la derecha, conflicto de rencor en el territorio a causa de la construcción de la casa, activo. Flecha a la izquierda, FH por la fase PCL en el relé del centro motor de la laringe. Flecha izquierda abajo, conflicto de identidad. El conflicto aparece activo. El paciente no estaba seguro de querer operarse. Su sentimiento le decía no. Imagen a la derecha, el mismo FH que aparece en la figura a la izquierda, esta vez con medio de contraste. Flecha a la derecha, conflicto de rencor en el territorio. Flecha de abajo a la izquierda, conflicto de identidad activo. TAC cerebral del 29 de abril de 92 del mismo paciente algunos días tras la intervención, después de la extirpación de 200 gramos de masa cerebral. Como vemos, el paciente sufrió inmediatamente un nuevo conflicto de miedo en la nuca por la operación y sobre todo por quedar inútil, como de hecho fue el caso. Las dos secciones sucesivas del 11 de octubre de 92, poco antes de la muerte del paciente, no podrían ser más claras. El estrato izquierdo es un poco más profundo que el derecho. En la foto de la izquierda se ve bien como todo el sistema ventricular anterior, cuernos anteriores, se comprime hacia la derecha bajo la hoz. También el cuerno anterior izquierdo está casi totalmente a la derecha de la línea mediana. Solo nos queda aprender de los errores de los que se oponen a la nueva medicina e indicar los motivos de insensatez de su polipragmatismo. En este paciente vemos que el relé para el recto en el cerebro a la izquierda, que en la primera sección se podía reconocer como activo, ahora está en solución. Durante ese tiempo se realizó esa operación insensata. En ese punto era realmente innecesaria, el conflicto estaba realmente resuelto. El paciente con su caída o su suspensión entre cielo y tierra, además de un conflicto de susto improviso con pérdida de la palabra, había sufrido también un conflicto motor para el brazo derecho y la pierna derecha seguidamente. Había sufrido también un conflicto de identidad de tipo femenino, ¿tengo que operarme o no? A esto le sigue que los cirujanos, para seguir con su lógica, y dado que los conflictos habían entrado en solución sucesivamente, habían extirpado demasiada poca sustancia cerebral. Al término de la casa el conflicto de susto improviso se había resuelto. Seguidamente se resolvió también el conflicto de identidad a la izquierda cerebralmente y también el conflicto de miedo en la nuca, provocado por la operación, entró en solución. A causa de la operación se añadió todavía un problema más, la cavidad creada quirúrgicamente se hinchó de líquido convirtiéndose en un quiste. Hasta que el líquido cerebral contenido en la cavidad operatoria tiene un derrame,
la cosa se mantiene. Pero apenas el derrame se ve obstaculizado por la cicatrización o, como en este caso, totalmente bloqueado, el paciente sufre una enorme presión cerebral. Entonces para los aprendices de brujo hace falta siempre otra operación, porque el tumor cerebral maligno ha continuado destruyendo el tejido cerebral. En este caso se ve, como también en la TAC cerebral precedente, que el conflicto de rencor en el territorio a la derecha cerebralmente, FH flecha derecha, ha entrado parcialmente en solución. Por el contrario, a la izquierda en el relé del recto hay un nuevo conflicto activo de pérdida de identidad que ha aparecido en una configuración concéntrica bien nítida, FH flecha a la izquierda, porque se le anunció una nueva operación del cerebro. Estos pobres pacientes yacen en casa totalmente indefensos e inertes. Los buenos amigos y terapeutas bien intencionados les importunan con sus palabrerías. El paciente ya no sabe qué creer, solo entiende a medias lo que le dicen y pasa de un miedo a otro. A menudo vemos que explotan nuevos conflictos. A menudo se resuelven rápidamente para ser reemplazados por otras recaídas. La ignorante, tonta y errada medicina tradicional constata solo que el cáncer continúa creciendo y que se debe operar de nuevo. TAC cerebral del 14 de octubre de 92, pocos días antes de la muerte del paciente. Prácticamente se le durmió con la morfina. Siempre se oye decir, no se podía hacer nada más. Flecha izquierda, al final se ve el FH en el centro cortical motor, para la pierna derecha, que ha causado la epilepsia. Flecha derecha arriba, el FH un poco desviado hacia la derecha por falta de espacio a la izquierda tiene que ver con el brazo y la pierna izquierda y está entrando en solución. Flecha central a la derecha, FH que entra tímidamente en solución para el conflicto de rencor en el territorio. Flecha de abajo a la derecha, gran FH de conflicto de miedo en la nuca que está entrando en solución, correspondiente al miedo del cirujano, que quería operar y ha operado el cerebro. Todo lo que está detrás de la córnea se experimenta por el paciente como posterior igual a miedo en la nuca. El siguiente caso es el correlativo de este. El paciente que entonces tenía 19 años durante ese tiempo se convirtió en un experto de ordenadores de la Telecom y está en condiciones de mantener una conferencia sobre la nueva medicina. El conflicto de este caso era casi idéntico al precedente. El paciente, como aprendiz de Telecom, se cayó de un poste telefónico. También en este caso el conflicto afectaba como segundo conflicto desencadenando una constelación esquizofrénica. Los conflictos entraron en solución casi al mismo tiempo que los del paciente del caso anterior y fueron diagnosticados como tumores cerebrales. Este paciente asistió a la conferencia de verificación de Helsenkirchen el 18 de mayo de 92. Pero los caminos de los dos jóvenes se habían separado ya antes. El primero, padre de 2 niños, acababa de ser operado del cerebro. Imagen de arriba a la izquierda, flecha estrecha a la izquierda arriba, FH en fase PCL para el conflicto de miedo con asco. Orgánicamente, hipoglucemia, células insulares alfa del páncreas que producen glucagón. El paciente se niega y se disgusta con el pensamiento de caer del palo. Flecha de abajo a la izquierda, el denominado tumor cerebral en el área de Broca. Un tumor cerebral, como se llamaba en el pasado, pero que obviamente no lo es. Es visible solo en la fase PCL como reparación inofensiva del relé afectado a causa de la acumulación de células de tejido conectivo glial. Aquí vemos que estaba involucrada también la motricidad del brazo derecho. Cuando un tumor cerebral tan grande se cicatriza espontáneamente, realmente no hace falta operar. Sin embargo, eso no significa que estas obras de preparación edematosa a causa de su proceso expansivo, de la presión cerebral, de los dolores de cabeza y de las crisis epilépticas no produzcan fuertes desajustes temporales. Y justo con este propósito nuestra medicina intensiva ofrece buenas posibilidades. El 95 a 98% sobrevive incluso sin tratamiento intensivo. Y solo pocos, en un porcentaje pequeñísimo, cerca del 2 a 3%, son tan graves que mueren sin tratamientos intensivos. Incluso con los cuidados intensivos parte de este 2 a 3% muere, porque no somos dioses. En particular hay que temer las recaídas que laceran de nuevo todas las cicatrices en la fase PCL final. Pero esto no es casi nada frente a la mortalidad de las operaciones del cerebro, cercana al 100%. Flecha de arriba a la derecha, FH todavía activo en el relé del centro cortical motor para las 2 piernas con el que se había aferrado al poste telefónico, correspondiente a una parálisis parcial de los 2 tipos.
Había sufrido las crisis epilépticas en el brazo derecho en el pasado, y después nuevamente con las recaídas. Imagen de al lado. Flecha de arriba, FH referido al centro cortical motor, parálisis parcial de las dos piernas. La flecha de más abajo, como cada flecha inferior en las imágenes precedentes, indica un FH que afecta al lado corporal izquierdo madre-niño. La flecha central indica el relé bronquial, FH en fase PCL. El relé de los músculos de la pierna izquierda y el conflicto de miedo en la nuca siempre han formado una triple vía para todas las prohibiciones de la madre. Esto tenía que haber tenido una cierta importancia cuando él, desobedeciendo el consejo explícito de la madre, quiso hacer un viaje con su novia. Con la crisis epiléptica a la izquierda cerebralmente entró también en constelación esquizofrénica cortical temporalmente por la duración del ataque epiléptico. El paciente de 19 años del segundo caso tenía de hecho un tumor cerebral muy grande, así parecía. Por eso al final su caso fue declarado no operable con pronóstico nefasto. Sin radiación y sin quimio la muerte se produciría en pocos días. Hoy el paciente tiene todavía, obviamente, el tumor. Se trata de un espesamiento de tejido glial inocuo como signo de una reparación sucedida en el relé. Naturalmente seguidamente no se ve ya ningún edema, el relé no está hinchado. Imágenes a la derecha y a la izquierda, el denominado tumor cerebral en reparación algunos meses más tarde. Estos casos muestran de un modo particularmente claro que los pacientes mueren a causa de insensatas operaciones de cerebro. En nuestro ejemplo, el paciente decidió no hacer nada, los conflictos estaban resueltos y no podían volver. Desde el momento del DHS hizo falta casi medio año antes de que pudiese pasar del aprendizaje, con escalas en los postes del teléfono, al nivel sucesivo, actividad de oficina. Todos le habíamos recomendado insistentemente que no se volviese a subir a ningún poste, ni siquiera por diversión. Ni tampoco que hiciera nada parecido, por ejemplo, en el techo de una casa. El paciente había comprendido. Tras 5 años le llamaron de la aseguradora del trabajo. Médico, señor X, ¿cómo está? Paciente, buenos días, doctor, estoy bien. No tengo ninguna molestia, ninguna crisis. Desde hace 4 años y medio estoy bien. Médico, sin embargo usted tiene un tumor cerebral. Paciente, sí, pero a pesar de eso estoy estupendamente y en condiciones de trabajar. Estoy de verdad bien. Médico, sí, pero usted no puede estar bien. De otra manera debería haberse curado del tumor cerebral que sin embargo se ve todavía en las radiografías como antes, aunque más pequeño. Paciente, señor doctor, ¿qué quiere que le diga? Estoy realmente bien, no me hace falta nada. Médico, no puede ser. Con un tumor cerebral se muere, tanto si se opera como si no. Entonces, o se trataba de un tumor cerebral, con lo que debería estar muerto, o no era un tumor cerebral, y por eso usted está vivo todavía. Paciente, sí doctor, pero yo estuve en la clínica para operarme, pero como no había sangre, y entonces han dicho que no era operable porque habrían tenido que extirparme la mitad del cerebro, y que ya no había nada que hacer, ni radio ni quimio. Médico, basta, usted no ha tenido ningún tumor cerebral, porque todavía está vivo. Ahora tendremos que encontrar un nuevo diagnóstico, por ejemplo cavernoma cerebral benigno. Paciente, si usted lo cree, doctor, puede llamarlo como quiera, no me molesta. ¿Qué es un cavernoma cerebral benigno? Médico, eso es totalmente indiferente, pero siendo benigno se explica por qué no ha muerto. Paciente sonriendo, sí, ciertamente, señor doctor, lo tomo en cuenta. No he tenido jamás un tumor cerebral y no lo tengo ahora tampoco. Es una suerte que usted no me haya operado. Desde entonces el caso del paciente sigue con el diagnóstico de cavernoma benigno. Imagen de TAC cerebral igual a la anterior, pero con técnica fotográfica modificada. A causa de las recaídas el tumor cerebral en la fase PCL ha producido de nuevo edema. Afortunadamente se ha tratado solo de una breve recaída. Pero estas recaídas son muy temibles, sobre todo si duran mucho. 2 meses después de esta modificación oficial del diagnóstico póstumo el padrino del paciente va a este y le dice, querido Dirk, tú trabajas para la Telecom, seguro que sabes cómo se monta una antena parabólica en el techo. Ya he comprado todo, solo tienes que montármela. El paciente se negó. Se le había dicho explícitamente, en base a la nueva medicina, que podría hacer todo y que probablemente no tendría ningún otro ataque epiléptico, pero que, de ninguna manera, en el futuro próximo, debía subirse a ningún sitio,
pues de lo contrario tendría una recaída y nuevamente una crisis epiléptica, según el cálculo hecho. Sin embargo, el padrino continuó insistiendo, interpretando como un despecho el que el paciente no le quisiera hacer este favor. El paciente al final pensó, por una vez no pasará nada, además, ya han pasado 5 años y no miraré hacia abajo, y siempre puedo llevar un compañero que me ayude, no hace falta desilusionar al padrino. Entonces, junto con un amigo, montó la antena en el techo del padrino. 30 horas después sucedió lo siguiente, tras solo 3 horas de sueño, hacia la 1 de la madrugada, se fue en coche de vacaciones con la novia, a pesar de las advertencias de la madre. Sin embargo, solo consiguió llegar al país vecino, porque tuvo un ataque epiléptico tras la recaída del conflicto de caída del poste telefónico, perdió la conciencia y se dio contra un muro. Por lo tanto, habíamos calculado correctamente y el paciente lo sabía cuando, ya en el hospital, una vez que le volvió la conciencia, reconstruyó lo acaecido. Había sido una prueba ejemplar de su transgresión. El hecho de que habíamos indagado correctamente los conflictos fue confirmado también un poco más tarde, cuando el joven con un videofilm ilustró a otra paciente su caso y su recaída. Ante la telecámara funcionando tuvo una crisis epiléptica que comenzó con calambres del brazo derecho y de la pierna derecha. Cuando al final de la crisis volvió en sí mismo, sus primeras palabras fueron, ¿ves? ¿No es esta la prueba definitiva de que la nueva medicina tiene razón? Este caso es muy interesante porque muestra cómo se puede superar sin grandes problemas, tal y como debería ser, un tumor cerebral inoperable y aquello que no se debe hacer, incluso después de 5 años. Es cierto que existe la posibilidad de la denominada desensibilización del conflicto, según el dicho tras el accidente, rápido al volante. Pero eso solo funciona en poquísimos casos excepcionales. Por lo general tenemos el problema de que no se pueden evitar los conflictos porque el paciente no consigue salir del ambiente en el que vive. Por eso nosotros, los de la nueva medicina, somos muy prudentes también con los pronósticos, aunque la mayor parte de los pacientes consiga sobrevivir. Y los pronósticos solo pueden ser buenos en la medida en la que el paciente ha entendido realmente los mecanismos de la nueva medicina, y aún así,